Bueno, buenas noches a todos. Déjenme orar para pedir al Espíritu Santo que sea Él el que esté guiando en esta noche todo lo que vamos a estar hablando. Gracias te damos, Padre, por la libertad que tenemos de venir a este lugar, escuchar más de tu palabra, aprender un poco más. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mi boca, que sea tu Espíritu Santo el que se pasee libremente en este lugar. Queremos vivir, queremos pensar, sentir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú quieres que vivamos, de acuerdo a cómo Jesucristo vivió. Y en su nombre te lo pedimos. Amén, Señor. Tengo muchos conflictos cuando preparo los mensajes y uno de ellos es que no sé poner títulos, no sé ponerle el título a los mensajes que doy, así que les voy a pedir que me ayuden y después de que terminen, cuando termine la reunión, me digan, bueno, este es el título que tenés que poner. A la mañana no me ayudaron mucho, así que espero que hoy, esta noche sean un poco más con pilas y me pueden decir, bueno, Adrián, este es el título que tenés que ponerle a este mensaje. Y uno de los títulos es el que está ahí. Necesito que me ayuden a discernir entre dando un toque Blancanieves a nuestra vida. Ese sería el primer título. Vamos a explicar dentro de un ratito por qué Blancanieves, pero todos la ubican y conocen la historia. Bueno, no es una historia en realidad, es un cuento, ¿no? Y el siguiente título, que también no puedo distinguir cuál de los dos sería el correcto para el mensaje, es este, y pasemos al siguiente, es eso. Están muy relacionados los dos, ¿bien? ¿Qué son esas cosas que están ahí? No, por supuesto aquí nadie toca eso, jamás. Son las cajetillas de cigarrillos que tienen la foto, bueno, un caso que dice fumar provoca el envejecimiento de la piel, fumar provoca cáncer mortal de pulmón, fumar acorta la vida. Cuando vemos estos cartelitos en las cajetillas o las estadísticas de los que fuman, y aún así vemos gente fumar, ¿qué pensamos? No es retórica la pregunta. O sea, que podéis decir todo lo que queráis, porque acá no hay fumadores, entonces podemos criticar a los fumadores sin problema. O sea, decimos que es salame, o sea, tantas estadísticas, tantas fotos, tantas cosas, hay tantas advertencias de lo que es el cigarrillo que aún así seguís comprando cigarrillos. O sea, ¿qué querés que te diga? Entonces el siguiente título que necesito que me ayuden es siguiendo las advertencias en medio de las situaciones difíciles de la vida. Que sería lo mismo que en una ruta, cuando están los cartelitos que dicen cuidado que hay curva para la izquierda, cuidado curva para la izquierda, cuidado curva para la izquierda, baja a 60, baja a 40, baja a 20 kilómetros por hora. ¿Y qué pasa si no le haces caso a los cartelitos? Puede pasar cualquier cosa, pero es lo mismo. Es no hacerle caso a advertencias para que la cosa vaya bien o para que la cosa mejore. Y de eso vamos a hablar hoy, de los conflictos, de las crisis, de las situaciones problemáticas que tenemos en nuestra vida y en las que, o para las que, la Biblia nos ha advertido, nos muestra cómo tenemos que hacer y nosotros, tal fumadores, seguimos con la nuestra. Y en lugar de hacer o no lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer o no, seguimos en la nuestra. Y en lugar de ver las advertencias, la pasamos mal. ¿Por qué? Porque los conflictos, y pasemos a la siguiente, los conflictos no están porque sí. Esas situaciones problemáticas, esos problemas que pasamos, esas situaciones insoportables en las que no podremos ya más, son puestas por Dios para crecer, porque es la única forma a veces en que nosotros podemos madurar espiritualmente, en que nosotros podemos crecer espiritualmente. O sea que no están porque sí. No, tienen una razón, tienen un motivo. Fíjense lo que dijo Pablo en 2 Corintios, dice, fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios.
O sea que las crisis, estas situaciones problemáticas, estos conflictos tienen un objetivo y es justamente ese, aprender. Y en este caso, en el caso de Pablo, era aprender a dejar de confiar en sí mismos y empezar a confiar más en Dios. Entonces, cuando uno plantea o ve las situaciones conflictivas, las crisis, los problemas, dice, bueno, a ver, ¿qué hago? Por supuesto, ninguno de ustedes jamás le pasó eso, ¿no? De estar en un conflicto o tener conflicto con alguien, como pasó con Luis, y preguntarse, ¿y ahora qué hago? Ninguno de ustedes. Ok. ¿Sí? Gracias, en serio. Necesito a veces el ida y vuelta a porque me siento solísimo aquí, si no. Entonces uno quiere aprender. A ver, ¿de dónde aprendo? ¿Cómo puedo aplicar el qué hago? ¿De quién aprendo? El cómo vivir en una situación de crisis. Entonces, voy a Isaías 53:3 y habla de Jesús. Y dice que Jesús era un varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, si hay que aprender de alguien, uno va a aprender de alguien que está experimentado en ese tipo de situaciones. Entonces, cuando estoy viviendo una crisis, cuando estemos viviendo una crisis, si tenemos que aprender de alguien, es de Él, es de Jesús. Entonces, de esto vamos a hablar hoy, de cómo enfrentar los problemas como Cristo lo hizo. Sí, pasemos a la siguiente. Una cosita que les quiero aclarar, esto no es el título del mensaje. No me vengan después, ya dirán esto es mucho más bíblico, es mucho más espiritual. No, porque en realidad lo que voy a hablar ahora son experiencias personales. Y aparte, si ustedes googlean esto, hay 800 millones de entradas. Los títulos son los que dije antes, el de Blancanieves y el de los cigarrillos, por separado. No los pueden juntar. Claro, no pueden decir, Adrián, el título es ¿qué hacemos cuando Blancanieves fuma? No puede ser. O es Blancanieves o el seguir las advertencias. Pero lo que vamos a hacer ahora es ver cómo hizo Jesús, varón de dolores, experimentado en quebrantos, varón que sabe lo que es sufrir, que sabe lo que es una crisis. Bueno, ¿cómo reaccionó él a las crisis? Entonces, primero vamos a ver lo que no hay que hacer. Ahora, ¿alguna vez les pasó que cuando están en una crisis y dicen, peor no puede irme? O sea, no me puede pasar algo peor que esto, y va y pasa algo peor. Por supuesto, nunca les pasó eso a ustedes, solo a mí me pasó. ¿Les pasó eso? Y que dicen, peor no puede ir. Y les va peor todavía. Bueno, la palabra peor no alcanza. Entonces, cuando uno está en una situación así, en donde ya la cosa está mal, y va a peor, la palabra peor no me alcanza. Entonces tengo que inventar otra palabra. Sí, pasemos a la siguiente y es más peor. No son dos palabras. No es más peor. Es más peor. O más empeorar. ¿Por qué no me alcanza la palabra peor? Entonces, lo que vamos a tratar de ver hoy es cómo no más empeorar la situación. Es decir, estás pasando una crisis y vamos a ver qué cosas hizo Jesús que nos van a ayudar, qué cartelitos puso Jesús en el camino que nos van a ayudar para no más empeorar la situación. Y la primera de ellas es, si estás pasando una crisis, no te pelees con Dios. Porque si te peleas con Dios, vas a más empeorar la situación. Porque hay gente que dice, Dios, ¿por qué hiciste esto? No es que tú eres bueno, no que eres amoroso y que misericordioso, y mira cómo me está yendo, no te das cuenta cómo me está yendo. La gente piensa, cuando dicen eso, y cuando se pelean con Dios, piensan que va a venir Dios, piensan que Dios no sabe lo que estás pasando, y va a venir Dios y te va a decir, lo siento mucho, mira, no me di cuenta, estaba tan preocupado tratando de convencer a Messi que se ponga en la selección, que no me di cuenta de que estás pasando problemas. No va a pasar eso. Lo de Messi no sé, pero que venga Dios y te pida perdón por una situación conflictiva, por una crisis que estás viviendo, no va a pasar. ¿Por qué? Porque es una situación que Dios puso para que vos crezcas espiritualmente. Pero fíjense lo que dice la Biblia, cuando estamos hablando justamente de aprender lo que hizo Jesús, después de sufrir
como sufrió, en Lucas 24 Jesús le está hablando a dos personas y les dice, después de haber sido crucificado, golpeado, todo les dice, y así les dijo, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. O sea, necesario lo que yo padecí. Jesús dijo en un momento en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no peleó con Dios. Al contrario. O sea, en desconocimiento, una situación como humano que no se podía entender, pero no se peleó con Dios. Y nosotros a veces nos hacemos los cancheros y nos peleamos con Dios. Señor, no puede ser lo que estoy viviendo. ¿Pero dónde está tu amor? Pero fíjense lo que dice Isaías, un poquito más complicado. Dice, ¿qué aflicción espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, tente, lo estás haciendo mal? O sea, Isaías está diciendo, es una tontería pelearte con Dios. No sirve para nada, en realidad no sirve para nada. En realidad para lo único que sirve es para más empeorar la situación. La otra cosa que no tenemos que hacer y es darte por vencido o por vencida. Es decir, estás sirviendo al Señor, pasemos al siguiente, estás sirviendo al Señor y de golpe aparece una crisis de cualquier tipo, y dice, no, yo no puedo servir al Señor hasta que no se me solucione este problema, no voy a seguir, porque no puedo, porque estoy mal, porque tengo que pasar mi momento. Entonces, dejamos de servir al Señor, dejamos de ejercitar el don que Él nos dio, nos vamos aislando, nos vamos apagando. Y esto lo único que hace es, pueden decir la palabra que aprendieron hoy, más empeora la situación. Fíjense lo que hizo Jesús. Jesús había tenido un día complicado porque había muerto su primo, su amigo, la persona con la que caminó los primeros años, que era Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista no murió de forma natural, ni siquiera en un accidente, fue ejecutado por capricho de una niña y de alguna forma por un hombre que después también quería hacer lo mismo con Jesús. Y cuando muere tu amigo, un familiar o alguien que quieres muchísimo, uno está mal. La cosa es que, fíjense lo que dice Mateo 14, dice, cuando Jesús recibió la noticia de la muerte de Juan el Bautista, se retiró en una barca. Y las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Jesús enterándose y tratando de asimilar el tema de la muerte de su amigo, primo. Toda la gente, o sea, él se fue a una barca, toda la gente se estaba esperando. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, les dijo, chicos, miren, estoy mal, no puedo, ahora no puedo, discúlpenme, tengo que hacer mi luto, tengo que recluirme, tengo que estar solito. Necesito que alguien me diga, no dijo eso. Gracias. ¿Qué dice? Tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. En medio del dolor, en medio de la crisis, tuvo compasión y sanó a los que estaban enfermos. Pero sigue, sí. ¿Qué dice? Y de Yapa le dio de comer a 5.000. Bueno, y de Yapa no están los mejores manuscritos, están algunas traducciones, por ejemplo, en la traducción al Vidayu está de Yapa, y le dio de comer a 5.000, dice hombres nada más, o sea, sin temor a equivocarnos, había unas 10.000 personas. Y lo más interesante no fue que le dijo, bueno chicos, ya estoy cansado, estoy muy triste, estoy muy mal, la estoy pasando mal, díganle a la gente que se vaya. No, al revés, los otros vinieron a decirle, ¿por qué no dices a la gente que se vaya, Jesús? No, hay que darle de comer. Y muchas veces nosotros cuando estamos pasando mal, nos recluimos, nos encerramos en nosotros mismos, dejamos de pensar en los demás, pensamos solamente en nosotros mismos y lo único que estamos haciendo es, gracias, más empeorar la situación. La siguiente cosa que hacemos nosotros para más empeorar la situación es aislarnos. Tenemos una crisis, tenemos un problema, no se lo contamos a nadie, nadie tiene que saber lo que estamos viviendo,
Nadie tiene que nada de lo que hacemos nosotros, nadie nada de nada. ¿Qué hizo el varón de dolores experimentado en quebrantos, el que más sabe de lo que es sufrimiento? Cuando llegó la hora que él sabía era la más dura de todas, en Mateo 26 dice, entonces Jesús fue con los discípulos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Y se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Y les dijo, la estoy pasando mal. Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense conmigo. Velen conmigo. Les contó cómo estaba. Jesús, varón de dolores, experimentado en quebrantos, el que más sabe lo que es sufrimiento, y vaya si lo sabe, lo compartió con otros amigos, con sus amigos más cercanos. No se lo quedó callado. Y nosotros muchas veces los hombres, sobre todo los hombres, nos encerramos en una cueva, no se lo contamos a nadie porque es síntoma de debilidad, y esto lo único que hace es... Me encanta cómo están ya con la palabrita esta, el toque, ¿eh? Y a veces pensamos, no, ¿cómo se lo voy a contar a alguien si nadie sabe lo que yo estoy sufriendo? Y fíjense lo que dice Eclesiastés, la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes y no hay nada realmente nuevo bajo el sol. Pensamos que somos los únicos y ya mucha gente lo pasó y le podés preguntar a esa gente, che, ¿cómo saliste de eso? ¿Cómo se sale de esto? La siguiente cosa que muchas veces hacemos mal, y es que cuando estamos en una crisis, vamos y acudimos a personas que ignoran a Dios. En lugar de pedir consejos a personas de la iglesia, o pastores, personas que están espiritualmente maduras, compartimos esto con gente del trabajo, compañeros que pasan de Dios, que no... Nada que ver con Dios. Y esto lo único que hace es... Me encanta. Yo aprendí esto cuando tenía 10 años. Cuando tenía 10 años fuimos a una excursión en la escuela y en esa excursión, durante todo el tiempo, mis compañeros me cargaron por ser cabezón. Ahora se dice bullying. En esa época se decía sos cabezón. Y todo. Yo tenía 10 años. Entonces llegó un momento que ya exploté y me puse a llorar. Y en esa época, no sé ahora, en esa época iban padres acompañando las excursiones. Ahora no sé. Bueno, el tema es que, claro, cuando me vio llorando un padre, que obviamente van a ver ahora el consejo que me dio, que no estaba muy prendido a Dios, que digamos, me vio llorando y me dice, ¿qué te pasa? No, todos los niños me dicen que soy cabezón. Mirá, me dice, el consejo que me dio. Si alguien te dice que vos sos cabezón, lo que tenés que hacer es burlarte más de él. O sea que si alguien te dice que sos cabezón, vos le tenés que decir, sos cabezón vos y tu madre. Fantástico el consejo. Chiquito de 10 años, sí. Llego a casa, estaba mi papá, me ve que había llorado a moco tendido y me pregunta obviamente, ¿qué me pasa? Consejo a mi padre, hombre espiritual, me dice, Adrián, cuando alguien se burle de vos, ni se te ocurra burlarte de la persona ni devolverle con la misma moneda. Reíte de la burla, reíte de tus mismos defectos, de tu mismo problema, tomalos, los problemas estos, con humor, me dijo mi viejo. Esto pasó cuando yo tenía 10 años, 42 años después sigo viviendo de la misma manera. Me burlo de mí mismo, de los problemas que paso, de las situaciones que paso. Y no recurro a la contraburla. Pero fíjense lo que dice la Biblia. En Proverbios dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Aléjate de los tontos que nunca aprenderás nada de ellos. Y el Salmo 1 dice, Dios
bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Sino, ¿qué dice? Bendice a quienes. Y alegres. No te aísles, no consultes con gente que ignora a Dios. Para eso estamos aquí, para eso venimos, para consultarnos entre nosotros o a personas más espirituales o con una autoridad espiritual más importante. El siguiente error que cometemos cuando estamos en una crisis es intentar engañar a Dios. ¿Qué es esto de intentar engañar a Dios? ¿Vieron cuando está en una crisis? Hay mucha gente que dice, Señor, si me saca de esta crisis te prometo que voy a hacer tal o cual cosa. Te prometo, y hacemos así todo. Te prometo que voy a ir a la iglesia todos los domingos, que voy a ofrendar y que voy a hacer esto. Y cuando la crisis pasa, nos olvidamos de la promesa. ¿Saben lo que es eso? Más empeorar la situación. Hoy lo dije a la mañana y me olvidé de decirlo hoy. El más empeorar la situación para los que son espirituales, hay una versión bíblica que es el postrer estado es peor que el primero. Si ustedes son espirituales, pueden decir el postrer estado es peor que el primero. Como a mí me parece muy largo, el intentar engañar a Dios es más empeorar la situación. Les cuento lo que pasó. Estaba Jerusalén sitiada por Nabucodonosor. Claro, los de Jerusalén estaban desesperados, querían salir de ahí, querían la paz o querían lo que sea, pero querían ser libres de ese sitio. Entonces, Nabucodonosor les propone, bueno, miren, hagamos ciertas cosas, ustedes, claro, como yo ya lo estoy sitiando y los voy a hacer papilla, hagamos un trato, de alguna forma algunos van a quedar bien, hagamos lo que sea. Y ellos dijeron, no queremos que yo. Entonces, ¿qué hicieron? Estaba Sedequías, el rey en ese momento, y dijeron, ¿qué podemos hacer? Entonces Sedequías preguntó a Jeremías, y Jeremías le dijo, miren, la están pasando mal, o sea, Nabucodonosor los está sitiando y la está pasando mal porque ustedes han tomado como esclavos a sus propios hermanos. Y eso está muy mal. Cuando ustedes liberen a los esclavos que son sus hermanos, entonces yo los voy a liberar. ¿Y qué pasó? Todos los que tenían esclavos judíos los liberaron e hicieron un pacto en el templo mismo, un pacto de sangre en donde iban a liberar a todos los hermanos que habían sido esclavos. ¿Qué pasó? Nabucodonosor se fue. Se fue. Esto está en Jeremías. Se fue. La ciudad quedó libre. ¿Pero qué pasó? En Jeremías 34, leemos lo que dice Jeremías 34. Hace poco ustedes se arrepintieron e hicieron lo que es correcto obedeciendo mi palabra. Liberaron a sus esclavos e hicieron un pacto solemne conmigo en el templo que lleva mi nombre. Situación crítica, problemática, prometieron a Dios, se liberó la situación. Sin embargo, ahora ustedes abandonaron su juramento y profanaron mi nombre al volver a tomar a los hombres y a las mujeres que habían liberado y los obligaron a ser esclavos otra vez. Por lo tanto, esto dice el Señor, ya que ustedes me han desobedecido al no poner en libertad a sus compatriotas, yo los pondré a ustedes en libertad, ¿para qué? Enfermedad y hambre, y serán objeto de horror para todas las naciones de la tierra. El postrer estado fue peor que el primero. O más empeoraron la situación. Cuando prometemos algo a Dios en medio de una crisis, la crisis se soluciona y otra vez volvemos a la misma, lo que estamos haciendo es más empeorando la situación. La siguiente es buscar atajos. Cuando estamos en una situación, estamos tristes, estamos mal, buscamos atajos para volver a ser felices,
para volver a pasarla bien, en lugar de consultar con Dios qué es lo que estoy viviendo, para qué lo estoy viviendo, buscamos atajos. Y es lo que de alguna forma intentó Satanás con Jesús, con las tentaciones, ¿se acuerdan? Una tentación era convertir las piedras en pan, otra tentación como para satisfacerse el mismo, otra tentación era que Jesús se tirase y que los ángeles lo iban a agarrar para que la gente viera que Jesús era un hombre milagroso, y la otra tentación era, bueno, para evitar todo tipo de sufrimiento, postrate y adorame, le dijo Satanás a Jesús, y dijo, no, atajos yo no tomo. No, pero mirá, vas a pasarla mal, atajos yo no voy a tomar. Y muchas veces nosotros tomamos estos atajos. O sea, la estoy pasando mal y trato, bueno, a ver, quiero ser feliz por un ratito. Y metemos la gamba. Jesús no tomó atajos. Y padeció lo que era necesario padecer. Porque cuando tomamos atajos, lo que hacemos es más empeorar la situación. Y por último, habló Juan Pablo la vez pasada de no tenemos que vengarnos. Así que yo no voy a hablar mucho de esto, pero la otra forma de más empeorar una situación cuando uno está pasando una crisis es guardar rencor. Cuando uno guarda rencor, lo único que hace es conservar una atadura de angustia dentro de uno mismo. Fíjense lo que dice Mateo, lo dice Jesús mismo: si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, entonces Dios les va a decir, no te preocupes, yo te entiendo. ¿Dice eso? Dice, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Y es un garrón esto. Es no sentirte perdonado, es terrible. Es terrible. Esto, no voy a entrar en esto y vamos a la siguiente. No voy a profundizar este tema porque necesitamos un par de horas más, pero es como que hay dos tipos de perdón de parte de Dios. Está el perdón eterno, que es el que nos da la salvación. Cuando Jesús dice que Dios no nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas, no está en juego la salvación ahí. Pero hay otro tipo de perdón, que es el perdón temporal, que está asociado a la tristeza del Espíritu Santo. Es decir, esos pecados que cometemos, que lo que hacen es entristecer al Espíritu Santo. Dios nos ama eternamente y para siempre. Ha perdonado todos nuestros pecados, eternamente y para siempre. Pero hay cosas que entristecen al Espíritu Santo, y una de ellas es no perdonar, y nos hace sentir no perdonados. ¿Qué es lo que pasa con los padres y los hijos? ¿Vieron? Los padres aman totalmente a sus hijos y los perdonan en general de todas las cosas que hacen. Pero a veces hay cosas cotidianas que hacen los hijos que entristecen a los padres. Y que por una cosita u otra pequeña, cotidiana, de todos los días, el padre todavía no lo puede perdonar. Y cuando un hijo se siente no perdonado por su padre, es un garrón. ¿A ustedes les pasó que un amigo no los perdonaba y ustedes se sentían no perdonados por su amigo, o por su cónyuge, o por un familiar, o lo que sea? Es vivir angustiado. Es decir, en medio de la crisis, encima, angustiado. ¿Y qué hace esto? Gracias, más empeora la situación. ¿Qué tiene que ver Blancanieves con todo esto? Pasemos a la siguiente. Ahí está. ¿Conocen el cuento de Blancanieves? El original, no de Disney, porque en 1935 era mucho más naif. Pero el original es, ¿cómo muere Blancanieves? No me digan que no leyeron el cuento, porque muerde la manzana. ¿Y qué? Así, ¿en serio? ¿Así? Sí, ¿está bien? Queda tipo muerta, lo ponen en un ataúd de cristal, y el cuento original que recopilaron los Grimm decía que cuando estaban llevando el ataúd, se cae el ataúd, Blancanieves escupe el pedazo de manzana, ¿y qué pasa? Y vuelve a la vida.
Y muchas veces nosotros en una crisis estamos muertos como Blancanieves hasta que no escupimos ese pedazo de manzana que ha más empeorado la situación. Mi propuesta de hoy es que escupas ese pedazo de manzana que no te permite seguir vivo o viva. Que estás en una crisis y la estás pasando mal y encima estás muerto con un pedazo de manzana. Cuando Blancanieves escupió el pedazo de manzana, la bruja seguía viva. Digan sí, leyeron el cuento, no me vengan con eso. O sea que la crisis no se solucionó, la crisis seguía estando ahí, pero ella ahora estaba viva. Mi propuesta es esta: escupí la manzana que no te permite vivir en la crisis que estás viviendo. Escupí el pedazo de manzana que lo único que está haciendo es más empeorando la situación. Escupí el pedazo de manzana que te hace pelearte con Dios. Escupí el pedazo de manzana que no te permite ministrar a otros o ser de bendición a otros. Escupí el pedazo de manzana que te aísla. Escupí el pedazo de manzana que te hace pedir consejos a personas que pasan de Dios. Escupí el pedazo de manzana que te hace intentar engañar a Dios. Escupí el pedazo de manzana que quiere que busques atajos. Escupí el pedazo de manzana que le produce rencor a tu vida. Dale un toque de Blancanieves a tu vida. Estas son las advertencias que Dios nos da en su palabra. Vamos a tomarnos 2 minutitos a orar. Todavía no terminé el mensaje, faltan 2 horas y media más. Pero sí quiero que en actitud de oración escupamos ese pedazo de manzana que en esta crisis que estamos viviendo no nos permite salir adelante, no nos permite vivir. Vamos a cerrar los ojos. Cada uno hace su oración, cada uno sabe cuál es el pedazo de manzana que tiene atragantado ahí. Y les voy a pedir que le entreguen ese pedazo de manzana a Dios. Que escupan ese pedazo de manzana que los mantiene muertos. Y esto es lo que no hay que hacer. O sea, no hay que tener ese pedazo de manzana. Pero ahora déjenme seguir. Hablamos de las cosas que no hay que hacer. Bueno, vamos a hacer algo positivo y vamos a ver las cosas, sí, que sí hay que hacer. Pero son cosas que a veces son aterradoramente difíciles de hacer y más en una situación de crisis o en un conflicto o en un problema. Son esas sugerencias, esas recomendaciones que están en la Biblia, en nuestro camino y que las tenemos que hacer. Que son difíciles y algunas son aterradoramente difíciles, pero hay que hacerlas. Y la primera de ellas es buscar tu responsabilidad en el problema. Porque a veces estamos pasando una crisis y la culpa es nuestra. O a veces estamos pasando una crisis por una decisión que tomamos. En el caso de Jesús fue clarísimo. Dicen, pero ¿cómo? Si Jesús no pecó. No, pero Jesús en algún momento de la eternidad decidió, por amor, venir y sufrir. O sea que si Jesús sufrió, Él sabe que fue su responsabilidad. Y en nuestro caso, tomamos decisiones que nos llevan a una crisis, a veces decisiones correctas, a veces metimos la pata, pecamos. Y tenemos que hacer como está en el Salmo 32. David había metido la pata hasta los tuétanos y dice, mientras callé, mientras no le dije a nadie, ni lo confesé, ni nada, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. De día y de noche, le está hablando a David, a Dios, se agravó sobre mí tu mano, mi vigor se convirtió en sequedades de verano. En una versión dice, estaba podrido, todo por no haber confesado su pecado. Y sigue diciendo, mi pecado te declaré
y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y empieza diciendo, bienaventurado el que se siente perdonado. Y Dios le contesta, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, si estás pasando una crisis, pregunta primero si no es porque metiste la pata o una decisión que tomaste. A ver, ¿dónde estás parado o parada ahora? La siguiente cosa que tenemos que hacer en una crisis y pensar que tal vez tendría que cambiar de rumbo. Es decir, me estoy pegando tanto contra la pared tantas veces y tal vez tengo una puerta a 3 metros. ¿Qué hizo Jesús? Hay una historia en Lucas 9. Jesús estaba en la ciudad, en la zona de Capernaum, el puntito verde, y ya eran los últimos días de aquí, antes de la crucifixión, en la Pascua. De hecho, Lucas 9 empieza así. Se acercaba la fecha en donde él tenía que partir. Entonces tenía que ir, sí, haces clic en la siguiente. Él tenía que ir desde el norte, la zona de Capernaum, al sur, digamos, a Jerusalén a hacer la Pascua. Pero para eso tenía que, como está la línea roja, atravesar la zona de Samaria. Y en esa época, cuando uno tenía que hacer esos caminos largos, mandaba a otras personas como para reservar hospedaje. Hoy hay Trivago, Booking, ¿está bien? En esa época eran los apóstoles. La cosa es que van los apóstoles a una aldea de los samaritanos y como se llamaban muy mal, los samaritanos dicen, no, acá no se va a hospedar nadie de ustedes. Porque como ustedes van a Jerusalén y son judíos, no nos gustan, no se van a hospedar aquí. No, pero tenemos que pasar. No, no se hospedan, Calenchu, no se hospedan aquí. Entonces, dice la Biblia que se aproximaba la fecha en donde él tenía que partir. O sea que el tiempo era limitadísimo. Entonces, Juan y Jacobo vuelven y le dicen, Jesús, mira, estos samaritanos no quieren que pasemos por ahí. ¿Querés que pidamos fuego del cielo y los reventemos a todos? Esto está en Lucas 9. No me miren así como que estoy hablando de Star Wars. Está en Lucas 9. ¿A cuántos no les gustaría eso? Ese jefe, ese compañero del trabajo, ese amiguito o amiguita, y Señor, por misericordia nada más, fulmínalo, pero que no le duela. Entonces, algo que voy a hacer cuando esté en la eternidad, voy a ir a la zona del cielo, la Nueva Jerusalén, donde están los vídeos, y voy a pedir el vídeo de esta parte. Cuando Jesús le responde a Jacobo y Juan, cuando Jacobo y Juan le dicen, mandemos fuego, y Jesús le dice, esa cara quiero ver. No entendieron nada, chicos. No entendieron nada. No funciona así. Le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. No vine para eso. Entonces, ¿qué hace Jesús? Siguiente. Vamos por otro lado. O sea, esta mini crisis de que no podemos pasar por ahí, vamos por otro lado. O sea, dejar de hacer lo mismo, vamos por otro lado. Una frase que me gusta es esta, la que sigue, que es, locura es hacer lo mismo vez tras vez, esperando obtener resultados diferentes. No la dijo Einstein esta frase. Alguna gente dice, no la dijo Einstein. Y es justamente eso. Uno dice, trata de hacer lo mismo 800 veces, a ver si alguna de esas 800 veces sale bien. No, va a salir exactamente igual. Y muchas crisis, sobre todo las crisis espirituales, se producen porque tenemos conceptos de Dios incompletos o equivocados y nosotros estamos pasando mal. Pero yo creía que Dios era un Dios de amor y que estas cosas no me iban a pasar, o que yo era un Dios de victoria, o yo el pare de sufrir. ¿Escucharon eso alguna vez, no? Pero yo creía que los evangélicos es un pequeño pueblo muy feliz. Y te agarra una crisis y te sacude. ¿Por qué? Porque tenés un concepto equivocado, entonces tenés que cambiar el chip.
Y muchas crisis, sobre todo las espirituales, las tenemos porque estamos amalgamados a un concepto de Dios incompleto, falso en definitiva. Y hasta que no cambiemos el chip, no vamos a salir. La siguiente cosa que sí debemos hacer es amar a Dios. En Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas, las buenas y las malas, para todo el mundo mundial. ¿Dice eso? No, ¿para quiénes? A los que lo aman. Y más abajo dice, de hecho, a los que viven conforme a la imagen de su Hijo, el primogénito de todos. O sea, esas cosas que te están pasando van a resultar para bien si amas a Dios. Si pasas de Dios, no. Entonces le preguntaron a Jesús, ¿pero qué significa esto de amar a Dios? Y Jesús le responde, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Para ser simple, muy simple ahora, pues no tengo tanto tiempo, amar sería agradar a Dios. Agradar a Dios con todo tu corazón implica con lo que sentís. Agradar a Dios con tu voluntad significa que todo lo que querés tener sea agradarlo a Él. Con tu mente, que todos tus pensamientos sean para agradarle a Él. Y con todas tus fuerzas, que todo lo que hagas sea para agradarlo a Él. Cuando amás a Dios de esta manera, todo lo que pase, sí, recién ahí, todo lo que pase, bueno o malo, todo lo que pase, va a ser para bien. La siguiente cosa que les propongo que hagan en medio de una crisis es seguir preocupándose por los demás. En esta sociedad actual estoy pasándola mal yo, primero me ocupo de mí mismo, y cuando termino de ocuparme de mí mismo, me sigo ocupando de mí mismo, y después, si tengo tiempo, me ocupo de los demás. El proverbio dice exactamente lo contrario, dice, los que tapan sus oídos al clamor del pobre, no se preocupen chicos, en algún momento van a ser escuchados. ¿Dice eso? Dice, tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. ¡Es terrible! Porque muchas veces cuando estamos en crisis nos ensimismamos en nosotros mismos, miramos el ombligo, de acá no me muevo hasta que se solucione mi problema, no puedo ayudar a nadie, no te puedo ayudar, discúlpame. Entonces Dios te va a decir, a ver, vos me estás pidiendo ayuda a mí y sos incapaz de ayudar al que está al lado tuyo. No funciona así, te dice Dios. Dejá de pensar en vos mismo. Estás en la crisis, si pensás en vos mismo, lo único que vas a lograr es más empeorar la situación. Empezá a pensar los demás para que puedas recibir ayuda de parte de Dios. Lo siguiente. Sí. Ser agradecido. Agradecido, agradecida, agradecide. Como que. Les dije antes, sí, pasemos a la siguiente. Les dije antes que son cosas que tenemos que hacer, aunque sean aterradoramente difíciles. ¿Sí? Les mentí. Sí, les mentí. Sí, así. Siguiente. A veces tenemos que hacer cosas que sean asquerosamente difíciles. Primero que aterradoramente lo que tiene que ver con el miedo. Mucha gente cuando tiene miedo vomita. Si no me creen, vean en YouTube, van a encontrar un montón de esos vídeos. Y vieron también que cuando uno está enfermito de la panza, viene una madre, ¿qué es lo que dice? Vomitá, ponete la mano en la boca, no lo hagan ahora porque era re mal. Cuando uno vomita, en muchos casos, después se siente bien. ¿Qué hizo Blancanieves? Cuando escupió la manzana, se puso bien. Y a veces tenemos que agradecer esas situaciones en las cuales es imposible agradecer, pero tenemos que hacerlo. Por eso es como un vómito. Cuando vos agradecés al Señor,
en la situación complicada en la que viviste y por la situación complicada que viviste. Estás entendiendo que el Señor es soberano y que lo que te mandó es por tu bien. Fíjense lo que dice justamente tanto en 1 Tesalonicenses como en Efesios 5:20. En Tesalonicenses dice, den gracias a Dios en todo. Muchas veces, bueno, no aquí porque hace mucho que no vengo aquí, pero escuché que dice, porque la Biblia dice que Dios dice que hay que dar gracias en todas las situaciones y no por todas las situaciones. No dice. En realidad la Biblia dice en Tesalonicenses que hay que dar gracias a Dios en toda situación, en todo. Y en Efesios dice por todo. Y eso es a veces asquerosamente difícil de hacer. ¿Cómo voy a agradecer por lo que estoy viviendo? Hasta que no escupas el pedazo de manzana, no vas a vivir, te lo aseguro. Fíjense lo que dice el Salmo 119. El sufrimiento, ¿qué dice? Me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Y en otra versión dice, estuvo bien que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. Pero es dificilísimo, Adrián. No me diga. Chocolate por la noticia. Pero Filipenses dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en otra versión lo aclara un poco más. Dice, Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Es decir, Él va a poner en vos el deseo de agradecer y te va a dar el poder, la capacidad de agradecer, porque a Él le agrada que agradezcas. La decisión final es tuya, porque Él te va a dar el deseo de agradecer y te va a dar el poder para hacerlo, pero la decisión final es tuya. La decisión de escupir el pedazo de manzana es tuya. Y la siguiente, la última, el único que te puede liberar de esa situación en la que estás pasando es Dios. Y tienes que buscarlo a Él. Si te alejas de Dios, vas a más empeorar la situación. Entonces la única forma de ver la salida es que lo busques a Él y que dejes que Él te libere. Fíjense lo que dice Santiago y Hebreos. Santiago dice, acérquense a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Porque Dios sabe premiar ¿a quiénes? Entonces, si estás buscando que Dios te ayude, si estás buscando la amistad de Dios, definitivamente tenés que acercarte a Él. ¿Por qué? El Salmo 55 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y eso que estás pasando, un momento complicadísimo, una crisis profunda, unos problemas que no le ves solución, no van a ser para siempre, dice el Salmo. Dice, no dejará para siempre caído al justo. Entonces, busca a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando estés en problemas, busca a Dios. Cuando ya no puedas más en el problema en donde estás, busca a Dios. Cuando creas que Él no te escucha, busca a Dios. Cuando ya estés saliendo del problema, busca a Dios. Cuando ya has salido del problema, está todo bien, no importa, seguí buscando a Dios. Cuando ya creas que no tenés problemas, ¿qué hay que hacer? Cuando creas que ya no necesitas buscar a Dios, es el momento en donde tienes que buscar a Dios. Y cuando ya no busques a Dios, busca a Dios. Señor, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque tú estás, porque los conflictos que estamos viviendo no van a ser para siempre. Te damos las gracias por estas señales que tú pusiste en tu palabra para no más empeorar nuestras crisis o para tratar de estar en ellas vivos
y afrontarlas de tu mano. Señor, ayúdanos a recordar la manera de enfrentar estos problemas, estas crisis, estos conflictos que tenemos, de acuerdo a cómo Jesús los hizo. Esta semana, ayúdanos a recordar y a ver las situaciones en donde tenemos que enfrentarlas, estos conflictos, estas crisis, estos problemas, de acuerdo o conforme a lo que Jesús hizo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.